Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. El programa de hoy no fue difícil confeccionar su guía de temas, porque lo que ha surgido en la semana para La Respuesta resulta extraordinariamente interesante, dado que han surgido cosas que hemos estado advirtiendo desde hace largo tiempo. Y ahora, en retrospectiva, mirando para atrás por el retrovisor, es que La Respuesta entiende lo acertada que estuvo en sus advertencias. De manera que consideré que era un programa de júbilo, en el sentido de que el programa nunca, que yo recuerde, había tenido una oportunidad de confirmar tantas cosas que ha dicho, ahora mejor reveladas. Increíble, pero cierto. De consiguiente, la guía se va a concentrar fundamentalmente en nuestro tema nacional, en nuestros trastornos de independencia, soberanía e integridad territorial. Lo que ocurre en Haití como tragedia y lo que para nosotros significa riesgo peligroso que podría dañarnos de muchas maneras. Vamos a ver. Los riesgos, hablo de ellos. Todavía. En la pregunta que ha de salir el miércoles, me refiero a ellos, antes de aparecer las noticias, por lo menos de llegar a mi conocimiento. El título de la pregunta que viene es: los riesgos recrecidos avanzan y la niebla no despeja. No despeja. Al hacer la guía, puse empezar el tema con el tema fundamental, el de la República y los riesgos recrecidos que avanzan en una niebla que se despeja. Es decir, el blog de la pregunta sale el miércoles y yo lo titulaba Niebla que no se despeja. Y este domingo, el primer domingo de junio, ya sobre la niebla digo, se despeja. Por ahí ustedes pueden medir la alegría, la satisfacción más que alegría que siento de haber tenido la paciencia y la persistencia en advertir, en señalar, a veces con alarma, al pueblo nuestro. Tengan cuidado, despierten. La geopolítica de hoy, que está manejando a su manera, es muy compleja. Hay dos potencias internacionales nucleares extracontinentales ya con intereses directos en el Caribe y la región. Mientras advertí esas cosas, decía en aquel tiempo que las administraciones de gobierno demócrata
de Estados Unidos lucían perdidas, sin orientación, o si la tenían, estaban perplejas y no sabían qué hacer porque se habían acomodado a los patrones de la geopolítica tradicional de Canadá, Francia y Estados Unidos, de, bueno, Haití. Me oyeron ustedes muchísimas veces hablar cuando esas fuerzas multilaterales militares de la MINUSTAH salió de repente, 13 años después de estar allí, y como dijeron sus cancillerías de esas 3 naciones, nos vamos de ahí no hay nada que hacer, no hay a quien entregarle los recursos. Y cuando llegan se los cogen los políticos y los empresarios. Y 15 días después parece que se sintieron embarazadas, comenzaron a hablar de que era necesario buscar una solución para Haití, pero a distancia. Estoy haciendo un recuento, ayudándole a ustedes a recordar. Porque en mí es más fácil, tengo los documentos, tengo lo que escribí o lo que dije. Ustedes, por supuesto, posiblemente lo pudieron oír, pero no tenían por qué retenerlo tanto tiempo. De ahí mi interés en repetirlo. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recuerden que yo la llamo desde hace tiempo cueva de trampas, se reúne para buscar una solución para Haití hace ya 3 o más años. Y proponen una expedición de paz de fuerzas, otra vez, multilaterales, militares, de ocupación en favor de la recuperación de la paz y la seguridad pública. Ahí comenzó a evidenciarse lo que yo comencé también a sospechar. China y Rusia a coro de brazos. Nosotros no aprobamos esa resolución porque eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Recuérdenlo. Literalmente, eso no es lo que quiere el pueblo de Haití. Más aún, el gobierno rotatorio de 10 miembros, 6 meses cada miembro, presidente de transición, le pidió a Naciones Unidas que por favor que le aprobaran el cuerpo de paz. China a la cabeza, no. Rusia, no. Entonces se hizo aquella maniobra de crear que estados voluntarios se convocaran para hacer por su cuenta, muy ajena, desde luego, a las responsabilidades de ONU, una ocupación de Haití para desarmar las guerrillas y pacificar a Haití y tratar de establecer las condiciones mínimas de paz y de orden, a ver si se podía ensayar un restablecimiento de un régimen democrático. Ya sabemos la sangre que se derramó y en cuáles condiciones se produjo aquella vergüenza. El presidente asesinado en su lecho en el año 21. Días después de haber firmado un acuerdo con el presidente Abinader reconociendo muchos derechos de la República Dominicana.
sobre la frontera y muy auspicioso como para favorecer, y un presidente malogrado que llegó a verse como una especie de perspectiva nueva, porque animó tanto que China llegó a anunciar 15.000 millones de dólares de inversión en una base industrial, militar, en un tipo de puerto de apoyo regional, algo similar a lo que se está haciendo en Perú, un puerto mayor que el puerto tradicional de Perú de todos los tiempos. Y piensan en la carretera interoceánica. China, aquella propuesta se desvaneció porque se vio que era una resistencia clara la de Estados Unidos, aún gobernado por aquellos demócratas, a que le pusieran una base cerca de Guantánamo y cerca de la Florida. ¿No? Bueno, se formó el expediente Kenia. Ahí comencé yo a señalar al expresidente Barack Hussein Obama de Estados Unidos como el autor brillante, el intelectual brillante que es, de ese plan Kenia de África. Kenia, ¿sabe?, anima, anuncia que otros estados más ya han ofrecido su cooperación. Bueno, el asunto llegó tan lejos que hasta se anunció que era posible que aquí pasara a ser una especie de la tercera sección de África, por declaratoria de los estados africanos. Óigame, llevarse a considerar como parte del continente a la isla en el Caribe, a la parte de la isla del Caribe que ocupa Haití. Bueno, vino la gente de Kenia, un fracaso rotundo. Lo primero que eran 1.000 hombres, no llegaron más que 300, no se les pagaban los salarios, las armas eran armas antiguas, inferiorísimas a las que tiene, ¿quién? El grupo de bandas criminales que desde aquel tiempo del asesinato del presidente, del magnicidio, ha venido masacrando en proporciones genocidas a esa población crucificada, buscando que allá se haga totalmente inhóspito, que no puedan vivir y que ¿dónde pueden encontrar refugio? En la parte este de la isla, donde hay un Estado organizado, con instituciones, con una construcción importante, una economía agrícola importante, donde hay trabajo, donde hay asistencia en salud, que se la tomaron, donde hay asistencia en la enseñanza, que se la tomaron, y entonces una ocupación progresiva y silenciosa, primero, a reserva, decía la respuesta, de que terminaría por convertirse en horda cuando esas pandillas criminales realizaran el milagro de convertirse en la metamorfosis, de convertirse en guerrillas revolucionarias liberadoras de Haití, y que no podíamos descartar la posibilidad que de momento se estableciera allí un gobierno bajo palio del socialismo del siglo XXI. Oigan cómo la respuesta tiene todas sus grabaciones sobre eso.
Y lo que está usted oyendo es diciéndole, tocándole la frente suavemente, recuerden todo cuanto yo dije sobre esas cosas que ocurrían. Pues bien, comenzó a verse otros aspectos como aparecieron ya en que la sospecha se hacía más concreta, más señalable, más puntual. Barbecue, un ex jefe, un ex oficial de policía, de repente dando declaraciones de que él no es un pandillero y sus grupos, que son más bien haitianos dedicados a liberar a Haití. Bueno, a liberarlo, que ha sido desde el tiempo de Francia víctima de élites y que ellos van a establecer otra manera de vivir de ese pueblo. Comenzó la respuesta a decir, ¿oyen ustedes a Barbecue? Naturalmente, después del magnicidio de Moisés, bueno recordar además que se produjeron acarreos de armas de todo tipo para armar a esas guerrillas. Independientemente de que luego, 2 años después, apareció la noticia espectacular del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunciando con mandos militares al lado que sus arsenales, uno de sus arsenales había sido saqueado con 1 millón de armas y municiones, de armas muy sofisticadas, que él decía que una parte de ellas posiblemente había llegado a Haití, porque la Guajira quedaba a 7 horas con buena mar de Haití, y que una buena parte de esas armas, eso se armó ese lío, pero la guerrilla tomando control del territorio, quemando escuelas, quemando hospitales, y ya hasta llegar al presente con un 90% de Puerto Príncipe bajo su control, con un puerto donde cobran impuestos. Ya, un gobierno. Bien, yo entonces comencé a girar mucho hacia la niebla. El concepto de niebla con el que comencé. Y decía, el pueblo nuestro no acaba de despertar, decía, porque todavía está entendiendo que eso es el peligro del lobo, el cuento de Caperucita. Haití, la fusión que tiene décadas señalándose, Francia, Canadá y Estados Unidos, eso terminó por no hacerle mayor caso y se descuidó cayendo en una especie de ignorancia de por dónde avanzan los riesgos, quiénes avanzan, los ruidos de sables y fusiles de guerra o de zumbidos de drones que se pueden ya oír. Y decía, anímense a entender que eso cambió, que eso dejó de ser así, que es un nuevo escenario lo que hay. Es más, voy a ir más lejos recordándole cosas a ustedes. En el año 98, 99, yo acompañé al presidente Leonel Fernández a Guadalupe, un territorio de Francia,
en el Atlántico, a una conferencia a la cual asistiera el presidente Jacques Chirac de Francia y todos los miembros de CARICOM. La República Dominicana estuvo, el presidente Fernández, el canciller de La Torre, Eduardo La Torre, en paz descanse. Y a mí me invitaron. Yo estaba sentado detrás del presidente Fernández. He contado que fui testigo y casi parte, porque estaba ahí oyendo todo a 2 metros, del ataque más feroz, más duro que se puede suponer que le podían hacer a un Estado, a una nación. El CARICOM en pleno comisionó, creo que al de Martinica, para después del almuerzo hacer ese ataque a Haití. Le llamaron vergüenza del mundo, almacén espantoso de la droga del mundo. Bueno, despreciable, porque en esos días había aumentado la captura de droga en Florida y algunos barcos, y hasta en la misma isla había llegado droga. Bueno, un ataque horrible, feroz, del CARICOM a Haití. Yo recuerdo que el presidente Chirac hacía así, miraba al presidente Fernández, como diciendo, ¿y esto qué es? Esta noticia. Cometió el error el presidente Preval al responder el ataque, de decir que eso no era verdad, que todo el culpable de todo era Estados Unidos, porque era el que consumía la droga, y que eran sus mafias las que la compraban y la acarreaban, y que el presidente Fernández era un testigo esencial de eso, que Haití hacía esfuerzo y eran inválidos. Todo el mundo sospechó que después de la comida el presidente Preval se había tomado unos tragos porque estaba divagando más bien. Tal vez tenía algún tipo de alcohol, de vino, de cosas de sobremesa. El presidente Fernández respondió que él había estado en Singapur. En esos días había regresado de allá, y que estando allí en Singapur le había preguntado a su líder nacional, el ideólogo y ejecutor de su independencia, no sé cómo era el nombre, que cómo él había logrado el milagro de parar el tráfico de droga a Singapur. ¿Qué había hecho él para parar eso? Entonces le contestó ese líder de Singapur: mire, es muy fácil. Nosotros a todo el que viaja a Singapur en los aviones que vienen, le entregamos un documento breve donde se le advierte que cualquier persona que sea sospechosa de llevar o de tener control sobre algo de la droga a Singapur podría ser fusilada en términos de 2 semanas. Y que ellos a los que acarreaban los alijos a la playa, a las cosas, sencillamente le hacían juicio y lo fusilaban. Era una manera de decirle a Preval, de una manera muy indirecta: ustedes no lo hacen. Toda llega allá y de allá es que sale. Cuando salimos de esa reunión, yo le dije a Leonel Fernández, presidente,
Yo creo que esto que se ha presentado ahí es muy importante para el país, porque Haití siempre ha tenido el favor de la opinión mundial. Primero por la leyenda de su independencia, que la primera independencia, que total, no fue para abrir a la democracia, sino para crear imperios y reinados y cosas. Pero, y después en base a su invalidez y a su pobreza. Pero con este hándicap que tiene de la droga en esas proporciones que el propio CARICOM le imputa, nosotros los dominicanos debemos de comenzar a usar esa situación en los organismos internacionales para frenar la tendencia de estos a tratar de buscar soluciones en Haití, en la República Dominicana, a costa de República Dominicana, para decirlo con más propiedad. Decía el fallecido amigo Eduardo Latorre Vincho, eso es problemático porque Haití es una nación emblemática, históricamente muy acariciada por la piedad internacional. Digo, con ese hándicap de la droga de almacén que denuncian las islas pequeñas del Caribe y con el tipo de trastorno inmenso que hay con la droga y el consumo y el desastre y los carteles como nunca antes poderosos, yo no creo que le pueda seguir ese aprecio. Nosotros tenemos que pensar en el interés nuestro. Pasó. 20 años después, en el año 21 años, 22 años después, se produjo una situación interesantísima que la respuesta comentó, y vuelvo al relato para recordarle a ustedes. Se presenta en OEA un proyecto para resolver el problema de Haití. Todo el mundo pensó una fuerza multinacional ya de OEA, no de ONU, como la que armaron aquí para disimular, hacer más benigna la intervención militar norteamericana del 65, la famosa FIP, Fuerza Interamericana de Paz. Y para sorpresa de todo el mundo, CARICOM se opuso a que siquiera se pusiera en agenda ese tema. ¿Cómo? Pero CARICOM expresó hace 20 y tantos años y la situación ha ido de mal en peor. Y ahora cuando se propone esta solución en OEA, se oponen a que se agende el tema. Y esta pregunta ahí, lacerando, castigando esos baches terribles, esos grumos de inseriedad y bandinismo. De repente, en medio de las crisis, CARICOM se reúne en Jamaica porque había que seleccionar un gobierno transitorio para que ese gobierno transitorio, constituido por 10 miembros, le diera oportunidad a todos los sectores, 6 meses de poder cada miembro del sector respectivo, y a CARICOM hace su muñeco y sacan eso que está ahí, que en el fondo no es más que un mascarón de proa vil, que ahora está simulando que es un Estado, que existe el Estado haitiano. Acabamos de recibir a un ex canciller como embajador. Hablan del suministro de defensa. Bueno, el Estado haitiano. Y el cinismo es tal que en esas mismas declaraciones dicen que las guerrillas controlan el 90% del territorio y que las guerrillas siguen siendo matando, y la última matanza fue de 50 personas
ha habido de 200 ametralladas. ¿Cómo es? Y que Kenia fue un fracaso. ¿Cómo es? Y ese es el Estado que ustedes alegan ser. Claro, lo alegaban cuando, comenzaron a alegarlo cuando hacían el robo del río Masacre, del río Dajabón en el tramo mínimo de Masacre, que se lo robaron. Hicieron su canal a La Brava, con diseño cubano y apoyo cubano tecnológico. Atiendan. Bueno, la respuesta estuvo viva sobre esas advertencias. Pero seguían las brumas, seguían las nieblas y se notaba cierta pesadez para que el pueblo fuera entendiendo de qué se le hablaba. Estaba totalmente asoñado. Los sucesos han ido aumentando. Por eso que yo digo al principio, la que va a salir el miércoles habla de una niebla que no despeja. Y esta respuesta que va a salir, sale domingo antes, dice, niebla que se despeja, no que no se despeja. ¿Por qué? China, hábil, enormemente hábil, serena, una paciencia hecha de antigüedad, aún en los términos de su conversión de poder del Partido Comunista, son chinos, como diría Zhou Enlai al presidente Nixon en su entrevista. Nosotros somos primero chinos y después comunistas. Yo creo eso. Cuando desistió de los 15,000 millones en Haití, vino a la República Dominicana con un contrato similar para establecerlo en Manzanillo. El documento que trascendió era una vergüenza, casi como una especie de documento comercial corriente, no un tratado. Y parece que persistía la presión norteamericana a pesar de que gobernaban allí los demócratas. Aparentemente se abandonó y ahora creo que está en manos el proyecto de dominicanos o de extranjeros, no sé de dónde. El desarrollo de Manzanillo, un tipo de instalación importantísima, energética y portuaria. Bueno, ¿qué ocurre? Hace 2 semanas, China aparece firmando con CARICOM un acuerdo para participar y ayudar en la seguridad de Haití. Pero China no se ha ido, dijimos nosotros en la respuesta. Y le preguntábamos a los chinos, pero por favor díganos, ustedes que afirmaron que el pueblo haitiano no quería un cuerpo de paz, que eso no era lo que quería, ¿qué es lo que quiere el pueblo haitiano? Ustedes parece que lo saben. Ustedes van a participar en la seguridad conforme al acuerdo de CARICOM, el que creó el gobierno actual, la caricatura de gobierno de transición que existe. Diablo, ¿qué es esto? En medio de eso, Eric Prince. Esto es para una película espectacular, Lo que el viento se llevó. Un ex oficial, parece muy valiente, muy arriesgado, que fundó una compañía de seguridad importantísima, que tuvo papel de guerra en Irak y en Afganistán. Bueno, similar a una que tenían los rusos allá. No recuerdo cómo se llamaba. Aparece ahora que tiene participación en una compañía de seguridad
encargada de trastorno fronterizo, con asiento en Hong Kong. El Hong Kong controlado por la China continental. Ya, es su parte. Y que ha hecho ya operaciones diversas en África. Ajá. Y que fue contratado por el gobierno de Haití para venir a luchar contra las pandillas. ¿Cómo? El gobierno de Haití tiene fondos para pagar una operación de tal tipo. No, hombre, por Dios. China está detrás. Cuando el gobierno haitiano ese dijo de repente que iba a pagar 500 millones de su deuda externa, nosotros dijimos, ¿de dónde salió ese dinero? Seguro fue de los carteles que se sentían a medio desalojar y dieron ese dinero. No. 500 millones para quitarse el peso de las averiguaciones de Petrocaribe y la deuda externa. Ese estado quebrado, desaparecido, pagando deuda externa, China, detrás. ¡Ay, Dios! Es decir, que esto que ha ocurrido ahora, que está ocurriendo ahora, se está totalmente despejado. Drones altamente sofisticados. ¿De dónde? ¿Quién paga eso? Barbecue dijo, nos atacaron con unos drones, nosotros tenemos también drones, vamos a responder. ¿Quién le puede dar drones a Barbecue? China. China está activa. Y ahora viene la seguridad, el Consejo de Seguridad y se reúne, pero a puerta cerrada, para tratar el caso de Haití. Y yo le pregunto a mis hijos cuando me lo dicen, ¿quién pidió que la audiencia fuera a puerta cerrada? Averigüen eso. Usted debe saber. Porque celebrarla a puerta cerrada por consenso, no lo creo. Alguien que vetó la fuerza de paz, que ahora tendría que explicar qué es lo que el pueblo haitiano quiere. O es participar ellos directamente, o así como lo acaba de contratar, el gobierno haitiano debe estar pagando una fortuna a un cuerpo de mercenarios internacionales que son famosos en el mundo por sus hazañas. Ustedes están oyendo, señores, qué es lo que está pasando, señores. Yo creo, Eric Prince. Dios mío. Entonces se vende la imagen. Eric Prince es un hombre del grupo de Trump. Es decir, que cuanto haga ahí en Haití no es China, sino Trump. Trump haciendo ¿qué? Enmascarándose con una legión de mercenarios. ¿Lo hizo con los hutíes en Yemen? No. Lo hizo sin mandato de nadie, en base a su coraje, porque era el brazo armado de Irán y lo redujo a los términos actuales. Como lo hizo con Siria, le quitó las sanciones. Ese es un hombre de enmascararse. Es un hombre que tiene muchas condiciones de enviado para hacer las cosas directamente y por sus manos. Entonces, ay Dios, vengo aquí, mi auxiliar me dice, doctor, yo le tengo esto. Estados Unidos presionará para frenar la influencia china desde cumbre en República Dominicana. La nominada embajadora en el país
la señora Campo adelantó exclusiones y prioridades geopolíticas en la próxima cumbre de las Américas, celebrarse en diciembre en República Dominicana. China responde. China tilda de malignas las declaraciones de futura embajadora de Estados Unidos en República Dominicana. Asegura que sus palabras presentan una injerencia en la soberanía diplomática del país. Y dijo, la delegación china utilizó las mismas palabras de Francis Campos, quien en su audiencia de nominación dijo frente a los senadores de Estados Unidos que trabajaría para alejar la China de la República Dominicana. Lo saben los norteamericanos ya, porque con Trump hay que hacer, y valga que no sea esto una irreverencia ni una profanación, un antes y un después. El gobierno norteamericano antes de Trump lo sabía, sí. El gobierno norteamericano después de Trump lo sabe. Seguro que sí. Lo sabe hasta la saciedad. Lo va a consentir en su área, en su vientre, pura y simplemente. Y nosotros, que nunca pedimos méritos ni reconocimientos, porque a la patria se le sirve sin factura. Yo no paso factura, que no sean mis riesgos y sacrificios, que los he tenido en verdaderas cruzadas por temas esenciales y desgarradores como la droga y la corrupción pública espantosa que ha dañado tanto al país. No, pero se siente satisfecha y demanda cierta comprensión y algún interés mayor en ser oída. Esta respuesta necesita cierto reconocimiento de sus méritos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué se va a decidir entonces? Lo que decida a puerta cerrada el Consejo de Seguridad se sabrá. Naciones Unidas dejará de ser la cueva de trampas de siempre y será suficientemente leal, sincera, frente a la comunidad internacional diciendo, miren lo que se planteó. Lo dudo. Lo tratarán de modalizar de algún modo que no atraiga ningún tipo de crítica, intentando mantener al mundo en la ignorancia de la gran tragedia que han ellos contribuido a fomentar, de la cual se ausentaran, pese a haber sido ese organismo el que en el año 1961 aprobó en su resolución única, aquella resolución memorable que aún se conserva, de declarar la droga crimen de lesa humanidad, pionera Naciones Unidas de entonces. Ahora se le vio con sus fuerzas ahí, las camionetas de cocaína al lado de sus soldados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros hemos estado atentos desde entonces a todas esas cosas. Y por eso este programa lo queremos enfatizar y queremos que ustedes, los que todavía no tengan el conocimiento exacto de lo que va a ocurrir, sepan que lo que viene no es sencillo. Una guerra, hasta ahora una guerra civil, no hay duda,
pero híbrida ahí, todavía suave. Han usado unos dronitos. Cuando lleguen drones de poder, capaces de destruir fuerzas de tierra, no es de Trump, es de las pandillas solamente, y las fuerzas mercenarias que puedan venir, de las fuerzas del Caribe, de la propia Cuba. Hay presencia tecnológica y militar importante en Ucrania. Sépanlo. ¿Y qué decir de Venezuela? Han controlado a Maduro y a Venezuela durante mucho tiempo. Es decir, la situación regional, geopolítica, es mucho más compleja y va más allá de lo que pensamos. Ahora acaba Maduro de hacer la enorme hazaña de elegir un gobernador del territorio de Esequibo, guyanés, que tiene 100 y pico de años disputándose en las instancias internacionales con Venezuela. ¿Quién es el dueño? Con mucho petróleo abajo. Ya había acercado sus ejércitos, creo que no el bolivariano, porque tal vez no sea conveniente ya en esta condición usar esa fuerza para empeños de ese tipo, pero sí posiblemente milicias populares para ir a apoyar, ¿qué? Eligió el gobernador en las elecciones venezolanas de Esequibo. Ahora mi pregunta es, en la pregunta del miércoles, lo dudo mucho que pueda tomar posesión ese señor gobernador después de Trump. Allí hay tropas del Comando Sur desde el tiempo gaseoso de las administraciones demócratas, que le quitaron sanciones a Maduro, que hicieron cosas muy oscuras. Antes de Trump, ahora después de Trump, ¿qué va a pasar? ¿Tomará posesión el señor gobernador conforme a la elección que acaba de producirse en Venezuela? Que dicho sea de paso, se afirma que por testigos internacionales que la abstención fue asombrosa, con un poder de plebiscito que vino a ser las veces de borrador de la legitimidad total de la presidencial. Pero como allá las actas no se muestran, ellos van a decir X porcentaje votó. Y algo más, oigan cómo vamos. Anuncia el más poderoso de los hombres después de Maduro, que pronto será encarcelada María Corina Machado. No se saben los cargos que van a utilizar para encerrarla. Estuvieron encerrando muchos de sus partidarios. Incluso un miembro de su seguridad lo secuestraron en presencia de ella, solo para intimidarla, pero ahora dice que la van a encarcelar. Y yo digo, ese es un paso en falso que están dando los señores de Venezuela. Porque sabido es que los gobiernos duros, tiránicos, fuertes, cuando comienzan a matar o a trancar o a desconsiderar sus mujeres, las mujeres caen pronto. Nosotros somos un ejemplo importante de ello. Tenemos una provincia que lleva el nombre de 3 de esas mujeres gloriosas. De manera que este programa lo demanda con franqueza.
véanlo, hablen con los amigos, recomiéndenlo. Las notas que están saliendo favorables de apoyo son muy estimulantes, pero no es tanto lo que me interesa, sino medir el crecimiento del interés para organizar nuestra unidad, independientemente de todos los tollos que se puedan hacer. Que dicho sea de paso, en las 15 iniciativas, la de inmigración ha sido combatida en forma horrible, ya con resistencia de vía de hecho. Ya hay chinos presos por golpear a gente de inmigración, y junto con haitianos. Esa es la parte mejor del último episodio. Empleados haitianos, que en su mayoría son los que existen en los establecimientos chinos, atiendan, golpeando a oficiales de migración nuestra por cumplir una de las iniciativas legales a las que tenemos derecho. Amnistía Internacional, no, abandonen eso. Eso es ilegal, eso es un crimen de lesa humanidad. Bandidos. El crimen de lesa humanidad es la muerte que le dieron a ese Estado y la persecución que han establecido de exterminio contra esa población pobre, desesperada. Bien, saben ustedes que estamos saliendo en nuestra versión central por Supercanal, canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo Teleimpacto nos reproduce a las 12 del mediodía y 9 de la noche de domingo por sus canales 52 de Claro, 22 del cable. Y que estaremos en YouTube, con la gracia de Dios, después del mediodía de domingo. Mi despedida, antes de referirme a mi Señor, es la barba. La recomendación de mis nietos va ganando ampliamente el referendo. Sí a la barba. Bien, esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana, otra vez, en una entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.